Gracias, Señor, por esa verdad que podemos cantar hoy. Que estás con nosotros. Que tu Espíritu está aquí, en este lugar, en este momento. Queremos ofrecer este momento a ti. Ponerlo en tus manos. Te damos la gracia, la honra, la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Bueno, tú puedes tomar tu asiento. ¿Cómo están? ¿Están dormidos? Ok, perfecto. Qué bien. Qué bien. Bueno. Yo creo que hoy quizás podemos, antes de leer el pasaje, pensar en lo que estamos haciendo aquí, en lo que estamos hablando. Nosotros creemos en un Dios que está presente, amén. Que Él está aquí con nosotros, que Él nos dio su Espíritu. Que cuando estamos leyendo su palabra es una forma de Él comunicando con nosotros. Y no queremos solamente hacer las mociones y bueno, ir a la iglesia para cantar, escuchar una linda palabra y después ir de regreso de la casa. Queremos tomar ese tiempo como una oportunidad que Dios puede hablar con nosotros, a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a tomar un segundo, vamos a tomar una pausa y en verdad pensar de quién estamos hablando, a quién estamos hablando y de qué significa tener su palabra con nosotros ahora. Tomamos un segundo. Bueno, estamos en el libro de Filipenses. Es una carta de Pablo a la iglesia en Filipi. Y estamos ahora en el capítulo 3, 1 a 16. Eso es el pasaje de nosotros hoy. Vamos a leerlo juntos. Filipenses 3, 1 a 16. Dice esto. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque el circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza en esfuerzos y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.
No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensa de forma diferente, Dios les hará al ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Una pregunta, ¿algunos aquí escriben cartas? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? ¿Algunos? ¿No? ¿Un letter? No, mandamos un texto, ¿no? Hoy en día quizás un email si queremos decir algo largo. En ese tiempo, obviamente, ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy, no tienen el texto, el email. Ellos escribían cartas entre ellos. Entonces, por eso podemos leer lo que decimos que son la carta de Pablo, que parte de mucho del Nuevo Testamento. Y en esas cartas ellos no tenían una forma de lo que nosotros tenemos hoy, los versículos o los capítulos y todo eso. Era una carta escrita en piel de un animal, sellado y mandado por un amigo a la iglesia. Los versículos, los capítulos, esos se agregaron más tarde para ayudar con el estudio y para referencias más fáciles. Entonces, cuando leemos el primer versículo 1, que dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, en mi opinión, aquí es donde debería haber terminado el capítulo 2, con esa frase. Porque es una conclusión obvio de lo que Pablo estaba refiriendo del capítulo antes. Los dos primeros capítulos, Pablo está hablando del sufrimiento. Él habla de las cadenas por Cristo en capítulo 1. Mientras en ese momento él estaba lleno de gozo. Y le dicen a la iglesia que se regocijan también. Y después en el capítulo 2 le dice que imiten a Cristo para tener la mentalidad de Cristo, para mostrar el verdadero fruto del Evangelio y del Espíritu en sus vidas. De modo que aunque Pablo está siendo vaciado de todas formas posibles, él dice, se alegre y le dice que se alegren también a la iglesia. Y después en el capítulo 2, al final del capítulo, habla de Timoteo y Epafrodito. Eran unos trabajadores que estaban listos de amar y servir a los otros hermanos hasta el punto de morir, hasta el punto de sacrificar todo para Cristo. Y le dice a los filipenses que los reciban con gran alegría. Y con eso en mente él termina así en Filipenses 3:1, además o finalmente, hermanos y hermanas míos, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. ¿Alguien aquí puede darme una definición del gozo o regocíjense? Regocijar. ¿Alguien puede dar una definición? Estar alegre, ¿ok? ¿Alguien más? Estar alegre cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. ¿Ok? Alegría sin excepción o condiciones, ¿ok? ¿Alguien más? Es una palabra que usamos, ¿no? Espero que usamos esta palabra con la definición en nuestra mente. Pero esas son buenas definiciones. Alegría sin excepción,
si las cosas se están andando bien o quizás se están andando mal. La palabra griega para regocijarse aquí es kairo, que comparte la misma raíz de la palabra y un significado similar a la palabra gracia, que es caris. Kairo, caris. Ellos comparten la misma raíz y un significado similar. Entonces, cuando hablamos de la palabra regocijarse, otra definición que podemos usar es deleitarse o deleitarnos en la gracia de Dios. Deleitarnos en la gracia de Dios. Podrías leer este versículo como: por último, hermanos míos, deleitaos en la gracia de Dios en el Señor. Y creo que prefiero este tipo de definición de regocijarse, porque para muchos de nosotros, cuando pensamos en esa palabra, pensamos en la alegría, ¿no? O pensamos en como un tiempo de Navidad, o que los tiempos bien y todo va genial. O quizás algunos pensamos en una forma de una felicidad forzada, que tengo que sonreír aunque no lo siento, porque tengo que tener esa alegría en mi corazón. Y quizás definamos la alegría como confiar en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias externas, lo cual es bastante bueno. Pero para deleitarse en la gracia de Dios, nos recuerda primeramente que necesitamos gracia. Nos recuerda que estamos perdidos, depravados, necesitados, pecadores, indignos. Necesitamos la gracia, algo que nosotros no podemos comprar, algo que nosotros no merecemos. Y Dios interviene como una luz brillante que atraviesa la oscuridad, nos rescata de nuestra depravación. Amén. Eso es lo que necesitamos. No tenemos esperanza sin Él. Y la razón por la que se nos recuerda que debemos regocijarnos y deleitarnos en la gracia de Dios en medio de las pruebas, y ya en estos 3 capítulos, Pablo ya nos dieron unos ejemplos, ¿no? Las cadenas de Pablo, la experiencia cercana de la muerte de Epafrodito, o quizás en nuestra vida la pérdida de un ser querido. Quizás tus luchas financieras, quizás una relación rota, dolor oculto que nadie más conoce. La razón por la que nos recuerda que debemos deleitarnos en la gracia de Dios es porque nos señala el carácter de Dios. Que nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios generoso. Un buen Padre que se deleita en nosotros. Él es proveedor, es protector, es salvador. Él tiene las llaves de la vida y la muerte, y Él tiene la vida eterna en sus manos. Él es el alfa y el omega. Y Él te ama. Por eso cuando vemos la palabra regocijarse, me encanta esa definición, deleitarnos en la gracia de Dios. Siguiendo, versículo 1, Pablo dice: no me supone ninguna molestia volver a escribirlos las mismas cosas, y es una salvaguarda para vosotros. Y ahora Pablo va a recordar a los filipenses de un tema que él habla mucho en las cartas de Pablo. Otra vez en otra iglesia él habla de este tema. Él dice en versículo 2: cuidado con esos perros, cuidados de esos que hacen el mal, cuidaos de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos engorguecemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
Pablo ahora está hablando de un grupo que nosotros llamamos los judaizantes, que intentan convencer a los cristianos en este tiempo de que necesitan circuncidarse para recibir la salvación. O sea, son personas que predican a Cristo o dicen que sí, Cristo fue el Mesías, pero para los que están entrando a la iglesia, que no eran hebreos, judíos, que no fueron circuncidados, tiene que ser para recibir las promesas de Dios. Y ellos usan la imagen de Abraham y las promesas que Dios dio a Abraham, que vemos en Génesis, que Dios le dijo a Abraham que debía circuncidar a todo varón en su tribu, cortarles el prepucio para distinguirse de todos los demás, los grupos de tribus en ese tiempo, pero también para mostrar simbólicamente el corte de la carne y sus deseos para servir a Dios. Y estando en los genitales del hombre para recordarle a Israel que un día vendría un Salvador a través de la simiente de Abraham. Y por el derramamiento de sangre y la destrucción, Él va a perdonar los pecados del pueblo de Dios. Y que eso es lo que hizo Jesús. Y sin embargo, hay quienes dirían, sí, claro, Jesús murió por nuestros pecados. Sin embargo, aún debemos completar la ley mosaica y ganar nuestra salvación a través de nuestras obras. O si no, no somos salvos. Lo que, en otras palabras, significa que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿no? Que Él no va a recibir toda la gloria porque nosotros tenemos que hacer algo en nuestra parte para ganar la salvación. Y por eso sería natural jactarnos en nuestra carne. Y Pablo muestra lo ridículo que es esto. En versículo 4 dice, aunque yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquel que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Este momento en la conversación de Pablo es importante de enfocar. Lo que sea que fueron ganancias para mí, ahora es pérdida. Que fueran ganancias para mí. Nosotros, quizás la imagen que usa Pablo pueden ser quizás difíciles para nosotros entender porque no somos judíos. No somos en ese mundo de entender, o sea, ser hebreo de hebreos, circuncidado en el 8º día del tribu de Benjamín, con la fe de la ley. O sea, nosotros quizás no entendemos lo que es. Pero podemos pensar en ello como todo lo que yo consideraba honorable, digno de perseguir, todo lo que el mundo diga que es el propósito de la vida, yo considero pérdida. Quizás imagínense de un CEO billonario, alguien que tiene todos los cosas en la vida que puedes imaginar y desear. Una empresa de miles y millones de dólares, carros, casas grandes, botes, barcos, todo. Y él termina con esto. Pero todo lo que para mí fue ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo eso, todo lo que el mundo dice es el propósito de vivir, basura
comparada con el conocer a Cristo. Lo perderé todo solo por conocerlo. Versículo 8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Mi propia justicia que procede de la ley o procede de la circuncisión o de las leyes ceremoniales de limpieza o comer cosas kosher o de todas las cosas que apuntan a Cristo. Pero dice, pero teniendo una justicia, lo que es por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Pablo refiere verdad en otras partes del Nuevo Testamento, otras cartas. En la carta a los romanos, habla de Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham de sus promesas, y Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Que eso fue contado como justicia. Y en el libro de Romanos, Pablo dice, ¿y de dónde vino la justicia? ¿De las obras de Abraham? No. De su fe en la promesa de Dios. Y de ahí es de donde siempre ha venido la justicia. Sus sacrificios y obediencia eran solo expresiones externas de su fe en las promesas de Dios de un Salvador que va a venir. Y la ley era solo una prueba legal de la injusticia del hombre, para mostrar a nosotros nuestros pecados. Lo que fue la salvación es por gracia y solo por gracia, y nos deleitamos en esa gracia. Versículo 10 dice, lo que he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Sigamos versículo 12. No es que ya lo haya concedido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Pablo una vez más nos está señalando esa asociación divina en nuestra santificación, que Cristo agarró a nosotros primero para que pueda llegar a la meta y ganar el premio que es Cristo. Y sin embargo me esfuerzo, sigo adelante, someto mi cuerpo a la obediencia, muero a mí mismo, mi esfuerzo por tener la mentalidad de Cristo que ya es mía, porque Él comenzó esta buena obra, también la completará. ¿Y cómo es eso práctico para nuestras vidas? Vuelve a la gracia. Nos alegramos en medio de las pruebas porque recordamos que la gracia de Dios y nos deleitamos en ella, pero también nos alegramos en medio de nuestros propios fracasos, de no cumplir los estándares de Dios, de nuestro desordenado y lento proceso de santificación, porque recordamos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Amén. Y nos deleitamos en ella, que Él se ha apoderado de nosotros, que su Espíritu está en nosotros, que Él verá que todo se cumpla. Que no solamente por las condiciones externas podemos decir, tenemos que
regocijarse en Él, deleitar en su gracia, pero también en las condiciones internas, en los fracasos de nosotros, en nuestras dudas, en nuestros momentos que no confiamos en las promesas de Dios o quizás escuchamos a las mentiras del diablo. En ese momento también tenemos que recordar de la gracia de Dios, que Él está con nosotros. Que Él que empezó esa buena obra, Él va a cumplirlo. ¿Creemos en eso? Eso también es su gracia. Versículo 13 dice esto: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Me encanta ese versículo. Hay quienes necesitan dejar su lado de su antigua búsqueda de un propósito, quizás lo que el mundo dice que es el propósito de nuestra vida, el dinero, sus promociones, la posición, que estás en tu trabajo. Dejan de lado su jactancia de sí mismo, dejan su lado a su antigua vida y sus días de grandeza. Pero también olvidando lo que hay detrás. Puede referirse a dejar ir la vergüenza, soltando sus cadenas. Qué bien que tenemos un Dios, un Salvador que rompe las cadenas de nosotros, ¿no? Las cadenas del pecado, las cadenas de la muerte. Y esforzándonos por lo que está por delante, esforzándose hacia la meta para ganar el premio. ¿Y qué es el premio que Pablo está refiriendo en estos versículos? El premio es Cristo. El premio es Jesús. El premio es estar en una relación perfecta con el Padre. Estar en la presencia de Él, con sus brazos alrededor de ti, diciendo bienvenido a casa. Eso es el premio. Versículo 15 dice: así que escucha a los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo pensás de forma diferente, Dios os hará ver eso también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y vamos a terminar con estos versículos. Me encanta esta imagen de una iglesia que Pablo dice que quizás algunos de ustedes tienen un diferente modo de pensar. Quizás ustedes piensan que, bueno, tenemos que hacer, o sea, esta así o esta así. Y Pablo, o sea, con la confianza que él solamente puede tener en el Espíritu, dice: no, está bien. Si piensas en algo diferente, yo sé que mi Dios, que es presente en mí y en presente en ustedes, si sigues en Dios, Él te va a cambiar tu mente. Quizás uno de ustedes tiene un amigo, un pariente, un hermano o una hermana, un creyente, pero quizás está en otra búsqueda en su vida. O tiene unas ideas de Dios que quizás no es bíblico. Podemos tener la misma confianza, lo que Pablo tiene aquí en estos versículos. Que si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está obrando en ti. Él va a seguir obrando hasta el día de perfección. Pero me encanta este versículo también porque el resultado de una iglesia, que ahora nosotros somos una familia, amén.
hermanos y hermanas, padres y hijos en una idea de discipulado. El resultado de una iglesia que busca sinceramente a Cristo y a su palabra será un grupo de personas que se unan, que tienen una sola mente en Cristo, unidos en el amor, todo alcanzando la madurez gracias a su Espíritu. Y ese es el objetivo aquí en esta iglesia, que con la gracia de Dios todo vamos a llegar a la madurez. Y eso también es algo que podemos deleitarnos en su gracia. Entonces, iglesia, regocíjanse a través de sus pruebas externas, internas, y también regocíjanse que Cristo está con nosotros. Él está obrando en nosotros, con nosotros. Y Él es fiel. Sus promesas son fieles. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar nuestro tiempo. Padre, te damos toda la gloria hoy. Te damos las gracias. Queremos deleitarnos en tu gracia, en medio de nuestras pruebas externas, internas, en medio de nuestros fracasos. Nos deleitamos en tu gracia. Cuando nos damos cuenta de que no hay nada en esta vida que podemos confiar o a jactarse, excepto jactarnos en Cristo. Nos deleitamos en tu gracia. Cuando somos llamados a salir de nuestra vergüenza a una luz maravillosa. Queremos llegar a esa meta, a ese premio, que es estar en tus brazos. El premio que es Jesucristo, estar en tu presencia. Y es solo posible a través de tu justicia, a través de tu amor, a través de tu gracia, a través de tu sacrificio, a través de tu Espíritu. No hay nada más que podamos decir hoy, más que gracias. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.